Muy buenas tardes, estimados amigos. Primero que nada, mi agradecimiento al Tribunal Electoral por haberme invitado a estas jornadas. Siempre da gusto hablar de las cosas que a uno le gustan. Y si partimos de la hipótesis de que a ustedes también les gustan, pues mejor todavía. El tema que me han pedido abordar es muy interesante, aunque la verdad que se ha mantenido un poco al margen de las preocupaciones principales de los constitucionalistas panameños, pero el día de hoy lo que haremos va a ser tratar de concluir con algunas reflexiones sobre en qué radica mi afirmación de que son temas interesantes, y justamente se refiere a los problemas que pueden estar confrontando estas dos figuras contemporáneamente, pero no sin antes exhibir parte de la regulación de estas instituciones y alguna elaboración tanto teórica como histórica sobre los antecedentes de su instalación en nuestro derecho constitucional positivo. Igualmente es importante conocer algunos aspectos básicos de nuestro sistema de control de constitucionalidad, pero no vamos a hacer tampoco ahí demasiado énfasis, especialmente porque sabemos que nuestra conferencia del día jueves no es la primera que aborda las instituciones de derecho constitucional panameño, y probablemente los expositores que me antecedieron en el uso de la palabra ya también plasmaron con mayor o menor detalle los rasgos principales de nuestro sistema de control de constitucionalidad. Pero bueno, es menester hacer algunos señalamientos ahí y me parece que rápidamente podemos también abordarlo. Por supuesto que el punto de partida es el artículo 206 de la Constitución, que le otorga la facultad de controlar la constitucionalidad de manera coactiva y jurisdiccional a la Corte Suprema de Justicia. Ese artículo es relativamente extenso en el conjunto de los artículos que integran nuestra Constitución Política y tiene un numeral primero que se dedica precisamente al aspecto del control de constitucionalidad, y en el que aparecen, por lo menos esbozados con claridad, los rasgos de la acción directa de inconstitucionalidad y los rasgos de la consulta de constitucionalidad. En el texto de la Constitución también vamos a encontrar artículos relativos específicamente a la objeción de inexequibilidad, y en ese punto, tanto en el título correspondiente a la Asamblea Nacional, en los primeros esbozos del proceso de formación de la ley, cuando se concluye que el órgano ejecutivo tiene facultad para presentar objeciones por inconveniencia o por inexequibilidad a los proyectos de ley adoptados por la Asamblea Nacional, y en el título correspondiente al órgano ejecutivo vamos a encontrar también alusiones expresas a la facultad del órgano ejecutivo y más específicamente al presidente de la República para objetar los proyectos de leyes presentados por la Asamblea, aprobados por la Asamblea Nacional. En el caso de la consulta de constitucionalidad vamos a encontrar que es en el propio artículo 206, en un segundo párrafo, donde se van a hacer menciones expresas a esa institución. El sistema de control de constitucionalidad en Panamá tiene algunos rasgos que vale la pena subrayar. Yo describo este escenario primero en una clave orgánica, diciendo, bueno, quién está a cargo de controlar la constitucionalidad en Panamá, y en principio, sobre la base de la aplicación del 206, es claro que la Corte Suprema de Justicia es ese ente. Si queremos describirlo de alguna manera, se trata de un ente que concentra la facultad de control de constitucionalidad objetiva, le hace aquí el control de constitucionalidad sobre las normas generales y particularmente sobre la ley, que es la que sirve como parámetro para distinguir un poco los sistemas que incluso en un mismo país controlan de manera diferente los actos individuales que vulneran derechos fundamentales o las normas generales que regulan la convivencia entre ciudadanos. Y en este caso, evidentemente, hay un control concentrado en lo que se refiere a la atención del problema derivado de la contradicción entre leyes y la Constitución. Pero más que eso, se trata de un órgano judicial, no siempre en los órganos que podemos usar como parámetros en otros países vamos a
encontrar ese rasgo. Muchas veces es un órgano judicial, pero muchas otras veces se trata de un órgano fuera del órgano judicial, el que es responsable de controlar la constitucionalidad. En eso no debemos engañarnos cuando se menciona en algunos países tribunales constitucionales como garantes de la constitucionalidad y suponer por ello que se trata de órganos judiciales. No son órganos judiciales siempre, se tratan de órganos fuera del aparato judicial, por más que se organicen en la forma de tribunales o cortes. Y en el caso nuestro, sin duda, la Corte Suprema de Justicia sí está integrada al punto de que es la cabeza del órgano judicial. Más allá de eso, se trata de un ente que no es especializado, porque la Corte Suprema de Justicia, además de controlar la constitucionalidad, hace muchas otras cosas más, y por tanto, en la perspectiva orgánica, tenemos un órgano que es judicial, que es no especializado y que hace este trabajo de manera concentrada. En la óptica más procesal, las formas en las que aparece el control de constitucionalidad realizado por la Corte Suprema de Justicia nos hablan, por tanto, de otra gama de características. El control puede ser previo o posterior, lo cual es muy relevante a la hora de examinar la objeción de inexequibilidad, porque se trata, como ustedes ya pueden anticipar, de un control previo. Antes de que sea ley la ley, se puede controlar la naturaleza del proyecto aprobado por la Asamblea en tercer debate, y por eso es que ahí estamos en presencia de un control previo. Pero no solamente ese es un rasgo que es pertinente considerar en esta ocasión. Hay distintas vías, principales o incidentales, es decir, en el marco de un proceso autónomo o dentro de un proceso que se dedica a disolver otro tipo de conflictos jurídicos, se plantea el tema constitucional. El sujeto activo es uno que está legitimado, o sea, se basa en una legitimación generalizada, como puede ser la que se produce cuando hay una acción pública para poder concurrir a la Corte, o solamente algunos sujetos específicos pueden concurrir a la Corte. Tal como ya hemos adelantado, cuando uno habla de la objeción de inexequibilidad, el sujeto exclusivo que está legitimado para concurrir a la Corte es el presidente de la República. Las razones de fondo y forma, si los actos son de una naturaleza concreta o una facultad muy amplia, eso lo vamos a ver también en el caso de la objeción de inexequibilidad, porque al menos en lo que contempla nuestro Código Judicial, no digamos ya la Constitución, que es mucho más escueta en ese sentido, la Constitución se refiere casi que en exclusiva a la objeción de inexequibilidad de los proyectos de ley aprobados por la Asamblea, pero el Código Judicial habla de la posibilidad de presentar objeciones de inexequibilidad contra proyectos de reforma constitucional. Y los efectos de las sentencias, que en ese sentido no hay mayor diferencia, al menos en lo que las normas dicen al respecto. Ya sabemos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en esta materia pues tiene una colección de pronunciamientos bastante variados en su calidad y su alcance, pero evidentemente que los sentidos que le otorga la legislación panameña expresamente a las sentencias de constitucionalidad son efectos a futuro y con carácter derogatorio principalmente. En el caso de la objeción de inexequibilidad, pues también hay algunas consideraciones que hacer de orden histórico. Las más interesantes se remiten a la naturaleza de este instituto, que se explica especialmente en un escenario donde hay algún tipo de división de roles entre los órganos superiores del Estado. Y en el campo del derecho constitucional panameño, que abreva de fuentes como el constitucionalismo estadounidense, en el sentido de la división de los poderes típica del régimen presidencial, pues es indudable que la facultad de vetar las leyes aprobadas por el legislativo, sea una asamblea monocameral como la nuestra o un legislativo bicameral como el de Estados Unidos, es un rasgo distintivo de los sistemas a los que hago alusión, a los sistemas presidenciales. Pero también es verdad que incluso en los escenarios monárquicos constitucionales, y en este punto no hay ninguna contradicción, se trata, por ejemplo, de las constituciones, como la primera constitución de la Revolución Francesa, que todavía admitía la presencia del monarca como una parte fundamental de la institucionalidad, pues se reservaban facultades, o se pretendía reservar facultades para ese monarca que conjuntamente con la Asamblea actuaba en tareas legislativas, de que pudiera vetar alguna legislación que considerara contraria a los mejores intereses
de los representados por esas cámaras legislativas. Esa competencia sea ejercida entonces por los monarcas en ese tipo de regímenes ya poco frecuentes, o sea ejercida por un presidente como jefe de Estado o jefe de gobierno en las repúblicas presidencialistas, es la que es el antecedente directo de la objeción de inexequibilidad que tenemos nosotros presente en nuestro régimen jurídico actual. Y en el caso de la experiencia constitucional panameña desde el principio del siglo XIX, o a lo largo del siglo XIX, vamos a ver reflejado ese tipo de institución de una u otra manera. En el caso de la Constitución panameña durante el siglo XIX, como saben, inserta en la evolución constitucional de la República de Colombia en distintas denominaciones. Vamos a ver que, por ejemplo, a partir de 1863 se trata de los Estados Unidos de Colombia, una constitución que para nosotros es muy querida, la Constitución de Río Negro, porque establece un régimen jurídico federal radical, donde los panameños se sienten muy cómodos. Bueno, en ese ámbito constitucional van a ir apareciendo ya de manera expresa en la Constitución las posibilidades de objetar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea, objetados, repito, por la cabeza del órgano ejecutivo. Pero, y esto es interesante verlo reflejado ya en la historia, porque se corresponde con una parte de la institución de la objeción de inexequibilidad en Panamá, que tiene caracteres más profundamente políticos, por más que estén arropados en una envoltura jurídica, y es la objeción como planteamiento que hace el órgano ejecutivo al legislador, y no necesariamente un proceso constitucional que tiene sede en la Corte Suprema de Justicia o en cualquier otro órgano del Estado responsable de controlar la constitucionalidad. Lo que vemos predominantemente a lo largo de la vigencia de la Constitución de Río Negro es que, aunque en algunos casos se mencionan objeciones de una manera muy general y en otros casos se hace la distinción entre objeciones por razones de inconveniencia o por razones de inconstitucionalidad o inexequibilidad, no se plantea el problema de que si insiste la Asamblea Nacional en la aprobación de un texto que el Ejecutivo ha calificado como inconstitucional o inexequible, se pueda concurrir al escenario propio de lo judicial o de un ente externo a los tres órganos clásicos del poder para determinar si efectivamente tiene el Ejecutivo razón con esa calificación o con esa descalificación del proyecto de ley aprobado por la Cámara Legislativa. Eso lo vamos a ver más adelante en la Constitución de 1886, nuevamente una de esas constituciones que para nosotros no es muy querida, precisamente porque es la que echa por tierra el régimen federal en el que nosotros habíamos prosperado, y para la República de Panamá, por tanto, es un paso atrás. Esa Constitución, sin embargo, en lo que se refiere a esta institución en particular, ya va contemplando la posibilidad de la intervención del órgano judicial y concretamente de la Corte para valorar cuando efectivamente una objeción de inexequibilidad presentada por el Ejecutivo efectivamente corresponde a esa calificación. Y el fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia en esa materia obligaría, por tanto, al Ejecutivo a su sanción. Así que cuando pasamos del régimen político colombiano al panameño, tendremos elementos suficientes para volcar esa experiencia con la institución de las objeciones ejecutivas a la tarea legislativa, por una parte, y por la otra, de la intervención de la Corte Suprema de Justicia, de algún modo, en la decisión de ese tipo de contradicciones sobre la calificación de un proyecto de ley como constitucional o no, y lo vamos a ver reflejado en los textos constitucionales panameños. Ya en el año de la Constitución de 1904, de hecho, la única de las instituciones de control objetivo de constitucionalidad que aparecen en la Constitución del año 4 es la objeción de inexequibilidad. Vamos a ver reflejado igualmente la misma institución en la Constitución del 41, en la del 46 y, por supuesto, en la del año 72, que es la Constitución vigente. Aun cuando la Constitución del 72 ha variado bastante desde su expedición original, la Constitución vigente panameña tiene contemplada la institución de la objeción de inexequibilidad.
Y lo interesante, repito, en este punto es que vamos a observar dos escenarios distintos para discutir la exequibilidad, que es como se califica en nuestra Constitución la objeción presidencial, cuando lo que se busca subrayar es la contradicción entre el proyecto de ley y la Constitución, palabra que también forma parte del legado constitucional colombiano, forma parte de nuestra historia constitucional en ese sentido, y que viene a significar en un sentido literal que se puede conseguir, que se puede lograr, que se puede alcanzar. Y en este punto lo que se busca subrayar es que el proyecto de ley no debería llegar a ser ley porque, siendo inexequible, sería contradictorio a la Constitución. Entonces, por más que algunas veces en un sentido ordinario utilizamos la palabra exequible o constitucional como sinónimos, está claro que en nuestro derecho constitucional la reserva de la palabra exequible o inexequible es la del escenario del control preventivo de la constitucionalidad de los proyectos de ley. En este punto, repito, y quiero subrayarlo porque desde el punto de vista teórico va a ser también objeto de reflexiones, hay dos tipos de objeciones en el escenario que para nosotros reviste importancia. La objeción que hace el presidente frente a la Asamblea Nacional, que puede ser de inconveniencia o puede ser de inexequibilidad, pero que todavía puede ser solventada por la Asamblea si acoge las observaciones del presidente de la República. Y en todo caso se trata de dos órganos no jurisdiccionales, o por lo menos no jurisdiccionales en su esencia, que están debatiendo sobre si un texto normativo, o que pretende llegar a ser normativo, colisiona o no con la Constitución. Y el segundo momento, que es el momento de diálogo entre el Ejecutivo y el órgano judicial, y concretamente la Corte Suprema de Justicia, cuando lo que está en marcha ya es un proceso no de formación de la ley, aunque en el sentido propio, digamos, sino que estamos en un proceso cada vez más judicializado, que es el proceso de determinación de la exequibilidad de un proyecto de ley en sede jurisdiccional. En esa doble condición tenemos que estar siempre presentes en la discusión de estos materiales, porque es muy fácil confundir las dos circunstancias, que no se refieren a una diferencia fundamental de razonamiento cuando se debate en sede parlamentaria o en sede judicial si algo es constitucional o no, pero sí evidentemente se trata de procesos diferenciables y es más que conveniente tenerlo así segmentado. La existencia de una institución como esta a lo largo de los años en nuestro país ha dado lugar a que muchos discutan o que algunos hayan discutido su naturaleza jurídica. Algunos de los más importantes juristas que le han dedicado tiempo a esto se han enfrentado con la realidad y al describirla quizá han dado descripciones que hoy no corresponden con nuestras expectativas. Vamos a decir, una personalidad de la altura del doctor Jorge Fábrega suponía que esa intervención de la Corte Suprema de Justicia, cuando el proceso efectivamente llegaba a la Corte, exigía de ella un pronunciamiento tipo dictamen, que aún siendo obligatorio no correspondía a un proceso judicial en propiedad. Y sin embargo, otros autores habían ya identificado que la intervención del órgano ejecutivo frente a la Corte Suprema de Justicia en discusión de estos temas era asimilable al ejercicio de una acción, por más que fuera una acción con una legitimación activa muy restringida, exclusivamente sobre los hombros del señor Presidente de la República. Y es así como incluso el doctor César Quintero pues llegó a describir esa acción como una acción de naturaleza pública para tratar de distinguirla de las acciones que se ejercen en otros escenarios judiciales. Igualmente, el proceso es examinable desde la perspectiva del fondo y de la forma de lo que se discute. En ese sentido, comparte la misma naturaleza que la acción de
de inconstitucionalidad, y por ello es que cuando el doctor Quintero examina esta figura, trata, a partir de la misma lectura de los textos constitucionales y luego en contribuciones específicas de naturaleza doctrinal, que lo que debe corresponder es una progresiva formalización de la intervención del señor presidente ante la Corte Suprema de Justicia en la forma de dotar a los textos a través de los cuales se ejerce esta facultad constitucional de las formas propias de una demanda de inconstitucionalidad. Esto enfrentaba hasta hace muy poco el problema de una cierta lectura de los textos constitucionales y legales que hablan de la objeción de inexequibilidad con una fraseología bastante informal, podríamos decir. Cuando se habla de que el órgano ejecutivo pasará a la Corte Suprema de Justicia el proyecto de ley, pues exactamente eso era lo que sucedía a principios de los años 90, cuando empezaron a registrarse con mayor frecuencia las objeciones de inexequibilidad ante la Corte Suprema de Justicia. Y en eso debo advertir que desde los tiempos, esto es un dato realmente interesante desde el punto de vista de la política judicial panameña y del desarrollo del derecho constitucional panameño, prácticamente las objeciones que se presentaron a la Corte Suprema de Justicia están constreñidas a un periodo muy corto de tiempo en la década de los 90 y luego hasta hace escasamente un año volvieron a presentarse algunas objeciones a la Corte Suprema de Justicia. Cuando hago alusión a las elaboraciones doctrinales del doctor Quintero es precisamente porque la aplicación de estas disposiciones bastante laxas en la descripción del tipo de intervención que tenía que llevar adelante el Ejecutivo al concurrir a la Corte, daba lugar a que los documentos que se remitían a la Corte eran exactamente así. Le pasarán el proyecto a la Corte Suprema de Justicia, el proyecto y una nota de estilo diciendo, bueno, pues, dígame la Corte qué le parece. No lo que para el doctor Quintero parecía indispensable, y era que esa intervención ante la Corte adquiriera, como he dicho ya, la forma de una demanda de inconstitucionalidad o lo más cercano posible a ello, con una alusión al derecho aplicable, una alusión a los hechos, una alusión a las normas que se consideraban violadas, una argumentación sobre el fondo de la forma en que había sido violado el texto constitucional, etc. En el caso de las normas de procedimiento aplicables a esa intervención ante la Corte Suprema de Justicia, lo más destacado es justamente la brevedad del plazo que se otorga al Ejecutivo una vez que la Asamblea insiste en la adopción de un texto sobre el cual el presidente había planteado objeciones de inexequibilidad. Se tratan de 6 días, y esa es una cifra que viene de nuestro derecho constitucional histórico, inclusive se retrotrae hasta la Constitución de 1886 colombiana. Y así es como se ha tenido que actuar incluso en esta circunstancia. 2 plazos que son imperiosos, uno que se refiere a los 30 días hábiles una vez la Asamblea remite al órgano ejecutivo el proyecto de ley aprobado en tercer debate para que se pronuncie sobre sus objeciones de inexequibilidad o inconveniencia, y una vez que recibe el proyecto aprobado por insistencia, en este caso lo que nos interesa a nosotros, aquellos proyectos aprobados por insistencia por razones de ante objeciones de inexequibilidad, tiene 6 días para presentarlo a la Corte Suprema de Justicia en la forma de pasarle los documentos en el sentido de los años 90 o en un sentido más judicializado en la forma de una acción de inconstitucionalidad sui generis. Sí. Este es un cuadro nada particular, pero que nos permite observar esas diferencias, que si sirve de algo me gustaría dejar insistentemente relatada el día de hoy, y es que no es lo mismo que ocurre cuando, no es lo mismo que el presidente objete ante la Asamblea Nacional que cuando el presidente envía sus objeciones a la Corte Suprema de Justicia.
insistiría en que el proceso ante la Asamblea Nacional también está regulado. No nos equivoquemos aquí con una cierta crítica fácil que se hace a los procesos políticos, señalando que si son políticos son irregulares o desregulados o informales necesariamente. Son procesos altamente regulados. En un escenario como este no es difícil convencerlos, pienso, porque por más que las elecciones generales sean procesos indudablemente de naturaleza política, están altamente regulados. Lo mismo ocurre con el proceso de adopción de normas en la sede parlamentaria y en este caso, en el proceso de formación de la ley, la objeción de inexeguibilidad o de inconveniencia es un proceso reglado que está sujeto a las normas constitucionales, legales y particularmente a la regulación interna de la Asamblea a través de su reglamento orgánico del régimen interno. Pero una vez que sale por insistencia de la Asamblea Nacional, aparece la posibilidad, no siempre la obligación, y eso también es discutible, de que el Ejecutivo, ante la insistencia, cuando se trata de una insistencia ante una objeción por inexequibilidad, tenga la posibilidad de presentar la acción ante la Corte Suprema de Justicia. Los rasgos, por tanto, en la vía procesal a la que da evolución, sería de un control previo, ejercido en el marco de un proceso de formación de la ley o en un proceso de formación de la Constitución. Esto también es debatible, pero parece que forma parte de una alternativa en el proceso de formación de la ley, que es la vía principal, donde hay un sujeto activo exclusivo, que es el presidente de la República, y donde se enfrenta dos actos como blanco de la objeción, que son los únicos que contempla la Constitución y la ley como potenciales objetivos. Las alternativas nos dejan más firmemente en la tesis del doctor Quintero, de que se trata de acciones de derecho público, y la propia jurisprudencia, a lo largo del principio de los años 90, ha insistido en la tesis de una progresiva formalización del recurso. Lo que mencionábamos antes era la tesis del doctor Quintero en vía doctrinal, pero también estaba ya recogida y de manera bastante insistente en los fallos de principios de los años 90, cuando la Corte se veía abocada a pronunciarse sobre objeciones presentadas por el Ejecutivo, un reclamo insistente al órgano ejecutivo de que presentara esas objeciones de una manera más formal y concretamente equiparable a la acción de inconstitucionalidad. Por supuesto, eso nos deja con algunas consideraciones de orden problemático. Primero, por supuesto, si cabe, no digamos en el derecho positivo, porque el derecho positivo es el que es, pero si doctrinalmente corresponde que nosotros hagamos una distinción que nos permita clarificar un poco el panorama y distinguir, como hacen algunos, entre el veto a la legislación y la objeción presentada ante la Corte Suprema de Justicia. O en un lenguaje diferente pero equiparable, distinguir la objeción que el presidente de la República presenta a la Asamblea Nacional de la acción de inexequibilidad que ejerce el presidente frente a la Corte Suprema de Justicia. Entonces digo al margen del derecho positivo, porque el derecho positivo usa la terminología que usa y es con la que nosotros tenemos que convivir. Pero desde el punto de vista teórico es importante subrayar estas características que para algunos autores, inclusive del derecho comparado, resultan absolutamente llamativas. Hace no mucho, en un escenario de derecho, de discusión académica sobre el derecho constitucional, habían autores absolutamente alucinados con la existencia de estas figuras que no conocían y que de hecho son prácticamente exclusivas de la tradición jurídica colombo-panameña. De manera idéntica a lo que acabo de decir, hay algunos problemas derivados de la caracterización como acción de la parte que corresponde al ejercicio ante la Corte, porque en ese ejercicio uno se tiene que preguntar si el que está legitimado
constitucionalmente, puede actuar personalmente, sin intervención, por ejemplo, de abogado. Es decir, la equiparación con las demandas, como las de acciones de inconstitucionalidad, requerirían que nosotros hiciéramos algunos parangones para verificar si es posible que un presidente de la República, al objetar ante la Corte la constitucionalidad, bueno, en este caso la inexeguibilidad de un proyecto de ley, pudiera hacerlo sobre la base de los mismos requisitos o si tendría que tener, incluso aceptando que sean más formales que los que se estilaban antiguamente, si requerían tener el mismo umbral de formalidad. También hay algunos problemas específicos derivados de la aplicación de las objeciones a los procesos de reforma constitucional. Eso es un tema ciertamente recurrente, que tiene algunos antecedentes ilustres. Mirabeau durante la Revolución Francesa ya lo planteaba, que le parecía absurdo que se pudiera utilizar el veto real frente a reformas constitucionales, cuando se supondría que las reformas constitucionales son un umbral de orden jurídico mucho más alto y que no podría estar restringiendo las transformaciones constitucionales el veto de un determinado órgano ejecutivo. Esas discusiones, si se trasladan a escenarios más recientes, quizá podrían, en una cierta clave comparada, ponernos ante la discusión sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuando el Tribunal Constitucional, luego de un referéndum aprobatorio del Estatuto, también entra a debatir si el Estatuto es o no constitucional y termina declarando inconstitucionales normas aprobadas en referéndum. En el caso panameño, en principio, la utilización del mecanismo previsto en el Código Judicial para la objeción de inexequibilidad de reformas constitucionales se corresponde a un estadio de la regulación de las reformas constitucionales en las que estaba ausente la utilización de la Asamblea Constituyente Paralela, por ejemplo, que no existía. Pero sí existía la posibilidad de la intervención en formas de reforma constitucional que llevaran implicadas las consultas populares y concretamente el referéndum en la modalidad de reforma constitucional que exige una aprobación legislativa y luego una consulta popular a través de referéndum. Entonces, el momento en que la intervención de la Corte o de un Ejecutivo puede darse, inequívocamente va a tener que chocar con alguna expresión de voluntad por parte de la Asamblea, de la Asamblea Nacional. Pero el momento también es digno de examen justamente para evitar colisiones mayores con el principio democrático. En todo caso, es una norma que escasamente está planteada en el Código Judicial y cabría incluso preguntarse si corresponde su propia constitucionalidad a la luz de las normas que regulan la objeción de inexequibilidad en el texto de la Constitución. También hay problemas específicos en la etapa de la objeción, de la parte parlamentaria, en la que nosotros no tenemos que hacer aquí mención demasiado amplia, pero la regulación constitucional de la etapa de objeción, de la etapa parlamentaria, implica un cruce de dos tipos de criterios interesantes. Por una parte, los criterios de conveniencia e inconveniencia, que ya conocemos, y por otro, los criterios de total o parcial. Y la forma en que está regulado admite muchas observaciones críticas. Precisamente las normas deberían facilitar el trámite parlamentario de las objeciones, simplificando el procedimiento, permitiendo un examen detallado de las observaciones hechas por el órgano ejecutivo y su solución en sede parlamentaria, pero ese cruce entre dos juegos de criterios, total y parcial, e inexequibilidad e inconveniencia, no siempre lo permiten en la forma en que está expresada en el texto constitucional, generando con mucha frecuencia incertidumbre sobre la aplicación de esas disposiciones en sede parlamentaria. Así que ese es un punto que también termina derivando en problemas en la aplicación de la acción en sede judicial, porque cuando el Ejecutivo se siente insatisfecho con la solución que se le ha dado en el Parlamento al debate de la inexequibilidad de un proyecto de ley, puede terminar concluyendo la necesaria presentación de la acción ante la Corte. Y es un asunto que pudo haberse evitado si en clave parlamentaria se hubiera podido disolver ese conflicto.
E incluso cabe preguntarse los problemas que pueden estar derivando de la modulación de los textos legales, en este caso del texto de los proyectos de ley, cuando se falla una objeción de inexequibilidad en la Corte Suprema de Justicia. Y esto porque la convivencia de los textos legales con los fallos de la Corte no siempre es pacífica, y las Cortes constitucionales o los tribunales como la Corte Suprema de Justicia, que ejercen facultades de control de constitucionalidad, siempre están tentados a sobrepasar sus facultades explícitas para reemplazar el texto objetado por unas normas que permitan su aplicación o que le den un sentido constitucional a las normas que han sido objetadas. Y en ese punto estamos viendo potenciales conflictos adicionales por el momento en que se ejerce el control de constitucionalidad. Creo que un caso interesante que debemos observar se refiere a la nueva legislación en materia del fuero procesal de los diputados, que habiendo sido objetado por el presidente de la República, convive o ha convivido con varias reformas legales que se han aprobado y con fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre normas de ese mismo cuerpo normativo, sobre las que va a tener que pronunciarse la Corte al final del proceso que está ahora en marcha. Es decir, la convivencia del texto que se le va a presentar de vuelta al órgano ejecutivo cuando se declare si sus objeciones son constitucionales o no, si sus objeciones son correctas o no, va a tener que convivir con las normas que se han adoptado en el interín, y evidentemente ahí es posible que surjan conflictos en la redacción, ninguno de los cuales seguramente querrá la Corte Suprema atribuirse a su propia acción, pero que está hoy en día en sus manos resolver. Sobre la advertencia y la consulta de constitucionalidad, que fue otro de los temas que me pidieron abordar el día de hoy, y menos mal que me dieron 3 horas para poder hablar sobre esto, porque es justo y necesario. No se preocupen, que no voy a exagerar tanto. Hay también muchas cosas que decir. Particularmente se trata de un examen en el que voy a concentrarme sobre las normas vigentes y luego sobre algunas particularidades que presenta la consulta de constitucionalidad, pero que tienen paralelo con lo que sucede con la objeción de inexequibilidad. El paralelo, ya lo voy a plantear de salida, es algún debate terminológico también, porque en nuestro derecho la institución realmente es la de la consulta. Pero los especialistas han debatido sobre eso, y en el lenguaje ordinario, e incluso en el lenguaje de los abogados, se tiende a hacer distinciones como que la advertencia es la que le hace la parte al juzgador y la consulta es la que hace el juzgador a la Corte. Y es una innovación, si se quiere, que resulta clarificadora al oyente, porque permite distinguir cosas que son distinguibles, y ya lo saben ustedes, se supone que una de las virtudes del idioma es que nos permita etiquetar las cosas para poder distinguirlas, y cuando el lenguaje no logra esa diferenciación, el lenguaje no nos está sirviendo. Entonces es razonable que la gente haya avanzado en ese tipo de terminología, porque ayuda a clarificar los momentos, aquí también 2 momentos diferentes que se refieren a la institución de la consulta de constitucionalidad. Según el 206, en el segundo párrafo ya lo vemos, hay otras características que son importantes retener. Ocurre el ejercicio de la consulta en el marco de un proceso, de ahí su naturaleza incidental. Solamente la puede ejercer un funcionario público que administra justicia, y en este punto los debates tradicionales han girado sobre si la administración de justicia es judicial o es una administración de justicia
más abarcadora, y hoy el consenso es que, por supuesto, se refiere a todos los funcionarios que administran justicia, sea justicia administrativa o justicia judicial en el sentido más restringido. Lo advirtiere ese encargado de impartir justicia o una parte en el proceso, y ahí vemos entonces la distinción que se pretende a veces entre consulta y advertencia, cuando en realidad lo que nos lleva a concurrir ante la Corte es exclusivamente la consulta hecha por el operador jurídico. De disposiciones legales o reglamentarias, y aquí nuevamente una de las principales restricciones de la consulta, no se puede en principio hacer consulta sobre la constitucionalidad de actos reglamentarios o actos individuales en general, sino sobre disposiciones de naturaleza reglamentaria o legal, es decir, con un carácter de norma general, de norma en el sentido propio, y además insistiendo en que el uso de la frase o de la palabra disposiciones no se refiere ni siquiera a la totalidad de la ley o a la totalidad del reglamento, sino a algunos artículos o a algunos pasajes de artículos que son los que serían directamente relacionados al caso en concreto, y por ello la naturaleza nuevamente incidental de esta institución. Salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento, es una herramienta para excluir de consideración consultas cuando hayan sido previamente resueltas por la Corte Suprema de Justicia. Típico argumento: ese reglamento fue declarado constitucional, incluyendo ese artículo del reglamento, y por tanto, si usted reclama ahora que quiere consultar la constitucionalidad ante la Corte de ese pasaje normativo en concreto, pues evidentemente es malintencionada la propuesta o fruto del desconocimiento, porque ya sobre eso ya hubo pronunciamiento. Y continuará el negocio del negocio hasta colocarlo en estado de decidir. Ese es básicamente el diseño que tiene, y la única presentación que puede hacerse es una por instancia. Bueno, eso define la figura de la consulta de constitucionalidad. La norma constitucional luego tiene un desarrollo reglamentario, pero no es demasiado abarcador tampoco. Si ustedes revisan su Código Judicial, son escasas dos artículos los que se refieren a la figura de la consulta, y la fraseología relativa a la advertencia está ahí presente porque, como dice un colega, Sebastián Rodríguez, habla de que la advertencia es una tarea intelectual, es decir, de percatarse, de darse cuenta, ¿no? Y en ese punto tiene razón. Efectivamente, quien se da cuenta de que hay una norma que va a ser aplicada que podría ser inconstitucional, lo es el propio juez, el propio juzgador, pero también puede ser la parte que se lo advierta, habiéndolo advertido íntimamente primero la parte, luego se lo hace saber al juzgador. Para nosotros eso no es lo pertinente desde el punto de vista procesal, es decir, saber quién fue que tuvo la lúcida, ¿cómo le decían eso cuando uno va por el camino de Damasco y tiene la iluminación? Bueno, no importa si es el juez o si es la parte, lo que ocurre es que el único que puede concurrir directamente en este escenario a la Corte es el juzgador. Y claro que la parte puede pedírselo, y ahí está una de las maravillosas circunstancias problemáticas que tiene esta institución, porque el juzgador puede tomar la decisión de no acoger esa petición, o puede, por el contrario, aceptarla, y por tanto actuar y concurrir ante la Corte Suprema de Justicia. Desde el punto de vista de los rasgos de un sistema de control de constitucionalidad, se trata de un control posterior, la vía es incidental, el sujeto activo tiene que ser una parte, quizás no es una vía exclusiva, porque hay varias partes, pero evidentemente tienes que estar dentro del proceso para poder reclamarlo, y son solamente un tipo de normas específicas las que serían blanco de la consulta. No ocurre así con la acción de inconstitucionalidad, que termina pudiendo aceptar peticiones
de declaratorias de inconstitucionalidad referentes a todo tipo de actos normativos, actos y normas. En este cuadro, lo mismo, machaconamente quisiera dejar aquí plasmada esos dos momentos que nos permiten ver con más claridad cómo una actuación se distingue de la otra, pero también nos permite ver la naturaleza del problema. Porque cuando se trata de la parte, cambia la gama de preguntas que nos queremos hacer. Y en la doctrina panameña tradicional, autores tan reconocidos como sea posible han debatido esta materia y algunos se han planteado la pregunta de si se trata de un recurso, pero bueno, no se está atacando ninguna decisión judicial ni estatal, en el sentido de que no se está recurriendo a una decisión tomada por agentes estatales, en el caso de la parte que se ve afectada y quiere recurrir. No se trata tampoco de una excepción, no se está tratando de desvirtuar directamente los reclamos de la contraparte para excluirse de responsabilidad. Tanto los demandantes como los demandados pueden hacer uso del recurso a la consulta de constitucionalidad y por tanto no es propiamente una excepción ante los argumentos del demandante. Y en la vía del incidente, pues algunos autores han querido ver ahí un incidente autónomo, como el caso del doctor Fábrega, o un incidente sui generis, como fue el caso del doctor Quintero. En cualquier caso, parece la tesis predominante ha sido la de indicar que se trata de un incidente. Pero dicho eso, se plantean algunos problemas. De naturaleza más teórica que práctica, pero igualmente interesante, algún autor como Hoyos ha descrito la intervención en el escenario de las consultas como si se tratara de una actuación de control de constitucionalidad de tipo concreto. Y eso es discutible, ¿no? Como algunas o todas las cosas que se han podido decir respecto de la consulta de constitucionalidad, porque las disposiciones que son objetadas son de naturaleza general, pero se entiende por qué la discusión sobre estas categorías. O en el caso propio del rol del administrador de justicia. Hay quien discute si efectivamente el filtro que realiza el administrador de justicia al recibir los incidentes presentados por las partes reclamando que se consulte la constitucionalidad implican algún rol de control de constitucionalidad por parte de ese operador jurídico que no es quien tiene el monopolio del control de constitucionalidad según el derecho positivo panameño. Es decir, si se supone que el único que puede decidir sobre el control de constitucionalidad es la Corte Suprema de Justicia, entonces ¿cómo es posible que un juez de inferior jerarquía y que no tiene facultades expresas de control de constitucionalidad pueda decirle a una parte que no va a trasladar esa consulta a la Corte Suprema de Justicia porque, por ejemplo, ya está decidido constitucionalmente? Es decir, esa actuación del administrador de justicia al decir eso ya fue decidido constitucionalmente es una puesta en práctica de una calificación que exige un cierto ejercicio de las competencias de control de constitucionalidad, dirían algunos. Evidentemente, y aunque a algunas personas les pueda resultar exagerado, pues todos los juzgadores operan, entre otras cosas, con la Constitución en la mano. Pero el debate sobre la aplicación directa de normas, no digamos ya la Constitución, sino la Convención Americana, por ejemplo, por parte de jueces que no son la Corte Suprema de Justicia, es un campo muy estimulante para debatir. Y en este caso, cuando la Corte Suprema de Justicia dice que el juzgador que recibe, vamos a llamarlo así, el incidente de parte de una parte, tiene que tomar la determinación de excluir esa consideración sobre la base de una jurisprudencia previa de naturaleza constitucional, pues está haciendo un ejercicio muy positivo de
de aplicación constitucional en cualquier escenario. No están ahí limitados los problemas, porque las interpretaciones restrictivas de la Corte Suprema de Justicia en materia de consulta han ido autorizando a los jueces a excluir otros incidentes como el que estamos mencionando, sobre la base de si la norma que se reclama es de naturaleza adjetiva o sustantiva, una especificación que no está para nada en el derecho positivo panameño que regula la figura, pero que responde a una política, repito, restrictiva de la jurisprudencia para alejar el fantasma no siempre irreal de los abogados que dilatan los procesos con argumentos de cualquier clase. Evidentemente hay una discusión de orden lógico en la medida en que la Constitución ordena continuar con el proceso hasta colocarlo en estado de decidir, y el hecho de que usted pudiera reclamar la aplicación de normas procesales como potencialmente inconstitucionales y suspender la determinación del proceso, pero continuando su desarrollo hasta colocarlo en etapa de decidir. Yo creo que queda claro el tipo de contradicción que puede confrontar la Corte al tratar de incluir como parte de las normas consultables en su constitucionalidad las del propio proceso que se están aplicando, no las de naturaleza sustantiva. Pero aún contemplando con comprensión los problemas en la Corte en esa materia, es verdad que las restricciones de normas adjetivas sustantivas no aparecen en el derecho positivo que regula la materia, y tendría que establecerse una restricción que no fuera tan calamitosa para los intereses de los ciudadanos que deben tener acceso a este tipo de recursos para defender sus derechos. Igualmente ocurre con el problema del alcance del mecanismo, que solamente admite plantear la inconstitucionalidad de disposiciones de carácter legal y reglamentario. Evidentemente la medida en la que se pretende dar eficacia a estos instrumentos es la de la aplicación de normas generales que hayan pasado el filtro de constitucionalidad, no de la aplicación digamos, de actos individuales, pero reviste interés contemplar también esa posibilidad en algún momento de reforma constitucional, o por lo menos romper claramente con las restricciones que en algún momento pudiera gestarse en materia del alcance de la frase disposiciones, porque en alguna jurisprudencia eso ha excluido la totalidad de una ley o la totalidad de un reglamento, precisamente por lo que se quiere estimular es que, de que la parte que está reclamando pueda precisar, tanto como sea posible, qué norma dice él que se le va a aplicar y por tanto qué norma dice él que viola la Constitución. Entonces ahí vemos un poco el ejercicio de balance que tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia para no generar una jurisprudencia demasiado restrictiva, pero al mismo tiempo garantizar que no se estén estimulando conductas procesales desleales. Por último, efectivamente, reviste interés, no sé lo que haya dicho el magistrado Jerónimo Mejía el día de ayer sobre control de convencionalidad, pero por si acaso ha evolucionado en sus reflexiones sobre la materia, pero de las pocas cosas que se han escrito sobre control de convencionalidad en Panamá, una se le debe a él sin duda alguna, y aspiraba a que fueran justamente los mecanismos de control objetivo, acción directa, objeción de inexequibilidad, consulta de constitucionalidad, las herramientas a través de las cuales la Corte Suprema de Justicia reconociera el control de convencionalidad en nuestro país. Es decir, que a la vez que se ejerce con el propósito de controlar la constitucionalidad, los mecanismos ya señalados se utilizarán también para controlar la convencionalidad. Eso sin duda busca alinearse con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia, y particularmente con una doctrina de la Corte Interamericana que
se ha utilizado también ya en fallos dirigidos a Panamá. Esto para disolver un poco el conflicto que se planteaba cuando se intentaba utilizar la doctrina del control de convencionalidad y no habían fallos de la Corte dirigidos a Panamá que la contuvieran, pero eso ya está resuelto porque en los fallos de la Corte Interamericana contra Panamá ya se ha utilizado esa doctrina y se ha hecho con muchísima claridad que es una expectativa, la del control de convencionalidad interna de los países, que se debe generalizar a todos los operadores judiciales y en ese punto, sin distinción respecto a las acciones de constitucionalidad o otro tipo de facultades de orden judicial. Así que en ese punto al menos seguramente las necesidades de adaptación de esa doctrina a la República de Panamá en el futuro próximo requerirán de la Corte nuevos pronunciamientos clarificadores. Muchísimas gracias. Sí, vamos entonces al periodo de preguntas y respuestas. Las compañeras tienen los micrófonos para que procedan a las preguntas. ¿Preguntas? El tema está claro, entonces. No sé, doctor. de repente al revés. Acá hay una pregunta. ¿Alguien pregunta? Doctor, desde ayer que el magistrado Mejía nos habló del control de convencionalidad, al final yo me quedé con una duda. En el momento no lo pregunté, pero ahora que usted hace énfasis nuevamente en el control de constitucionalidad y de convencionalidad, ligado a los mecanismos o el medio, digamos, de la consulta y la advertencia, se me abre una gran duda bajo el concepto de la materia electoral. Dentro de los procesos electorales no caben ni advertencias y obviamente consulta tampoco de inconstitucionalidad. ¿Cómo sería para el juez electoral en materia electoral el medio, cuál sería dirigido al control de la convencionalidad? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Cómo podríamos dibujarlo? Bueno, si uno solamente tuviera que remitirse a las interpretaciones tradicionales en esa materia, tendría que concluir que subsiste la acción directa de inconstitucionalidad contra los pronunciamientos del Tribunal Electoral. Ya decidido, exacto, ejecutoria, o sea, ya están decididos. Solo cabe la acción de inconstitucionalidad que demora muchísimo. Sí, y que está visto que no es un medio idóneo a la satisfacción de derechos fundamentales. El debate sobre la forma en que la justicia constitucional debe incidir o relacionarse o colaborar con la justicia electoral es objeto de múltiples problemas, y algunos de ellos son de naturaleza política en el sentido propio. Es decir, si yo dijera algo hoy tendencialmente favorable al control de constitucionalidad extensivo sobre los actos del Tribunal Electoral, alguien podría suponer que yo estoy tratando de coartarle al Tribunal Electoral el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales. Y a la inversa, si uno esgrime una tesis absolutamente excluyente del Tribunal Electoral como objeto de la justicia constitucional, pues de repente pensaría que uno quiere crear en el Tribunal Electoral una especie de isla aparte del resto del país y una entidad desprovista de las garantías para los ciudadanos, garantías de naturaleza constitucional. Yo estoy seguro que para gente del calibre de que está aquí, que son todas personas aficionadas a la protección de los derechos fundamentales, ese no es el discurso predominante en la academia, pero lo es en los debates políticos, entonces hay que andar siempre con mucho cuidado. Yo creo que toda la discusión que hay sobre la acción de inconstitucionalidad como el único recurso viable para atacar actos electorales del Tribunal Electoral podría ser revisado si tuviéramos nosotros también un régimen de control de constitucionalidad más robusto.
seguramente el Tribunal Electoral no tendría tantas preocupaciones sobre el ejercicio del control constitucional sobre sus propios actos como los ha podido tener en el pasado reciente sobre la base de experiencias realmente traumáticas. Eso es un escenario que con el desarrollo de nuestra institucionalidad debería superarse, porque es verdad que incluso el mejor Tribunal Electoral podría, como el mejor órgano ejecutivo podría, como el mejor órgano judicial podría, como la mejor Asamblea Nacional podría eventualmente violar un derecho fundamental y la herramienta típica para poder defender un derecho fundamental es la vía del control de constitucionalidad, sea en el camino de lo subjetivo a través de amparo, que también está excluido en el que la jurisdicción electoral propiamente, como a través de la vía del control objetivo a través de la acción directa. Entonces, en escenarios como esos, uno tiene que plantearse, bueno, cuáles son alternativas de diseño institucional que satisfagan los intereses de los ciudadanos. Lo mismo cabe decir, o una cosa parecida, en el tema del control de legalidad de los actos del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral no ha tenido nunca ningún problema con someter a la Sala Tercera de la Corte actos que no sean propiamente electorales, y así hay muchísima jurisprudencia de la Corte Suprema en esa materia. Pero cuando se ha querido usar la Sala Tercera también con pretensiones de controlar facultades exclusivas del Tribunal Electoral, ha habido resistencia porque hay una gama de actos claramente electorales que están excluidos de la... Por más que aparezcan formalmente como administrativos, están excluidos de la consideración de Sala Tercera. Ahora, en materia de control de convencionalidad, uno se puede imaginar perfectamente que si la Convención Americana, que es ley de la República, y por otro lado, eso a nosotros, una vez que usted supera algunos reparos doctrinales en materia de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos a través de convenios que no exigen regulación interna adicional, sino que al adoptar la forma de ley se entienden autoejecutables, pierde un poco de carne esta discusión, porque lo que estamos lo que se está discutiendo en realidad es si usted va a aplicar la ley, y si la ley establece una serie de parámetros normativos en los procesos judiciales, vamos a decir, en los penales electorales o en los administrativos en sede del órgano del Tribunal Electoral, pues la Convención Americana de Derechos Humanos también es una fuente de derecho, porque tiene un artículo 8 que desarrolla ampliamente las garantías judiciales y tienen otra gama de artículos que son pertinentes también a la hora de discutir libertades públicas, participación política, etcétera. Derecho al nombre, derecho a la identidad propia. Es decir, el Tribunal Electoral puede abrevar de la Convención Americana también muchas disposiciones y puede utilizarlas directamente en sus pronunciamientos, como está obligado todo operador jurídico en Panamá a la luz de la doctrina del control de convencionalidad. No la de la Corte hoy, la Corte Suprema de Justicia de Panamá hoy, pero sí a la luz de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy, ¿no? Porque realmente la Corte Interamericana no hace distinciones entre, al canalizar la aplicación de la Convención Americana para que solamente sea utilizada en el escenario de la consulta de constitucionalidad o la acción directa o la objeción de inexequibilidad. Es una exigencia para todos los operadores judiciales con mucha claridad, y en eso también la Corte Interamericana tiene una jurisprudencia zigzagueante, si se quiere, en términos del alcance de la obligación a los funcionarios del Estado, pero bueno, es clarísima respecto a los funcionarios que administran justicia, ¿no? Entonces, en ese punto, si es ley de la República, no tenemos que irnos tan lejos tampoco. Si usted no quiere citar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la fuente de la obligación del Tribunal Electoral para aplicar la Convención Americana, no tendría que hacerlo. Bastaría con solamente saber que la Convención Americana es ley de la República y es exigible a todos los panameños, ¿no? Y no entra en debates con la Corte Suprema sobre cuál es la vía para hacerlo. Es ley de la República. Gracias. Sí, bueno. Tenemos otra pregunta. Dice, un proyecto de ley objetado por inexequible y devuelto a la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál es el término de espera para que decida sobre su inconstitucionalidad? Bueno, devuelto al órgano ejecutivo, el Ejecutivo tendría 6 días para mandarlo a la Corte, y la Corte tiene todo el tiempo que necesite para pronunciarse, ¿no? En ese caso, los paralelos con la acción directa son totales. Igual se le va a pedir opinión al Ministerio Público, igual se va a abrir a alegatos, igual se demorarán lo que tengan que demorarse en atención a la complejidad de los casos y todas las otras variables que puedan haber de por medio. Actualmente nuestro derecho positivo no le exige
a la Corte Suprema de Justicia ningún tiempo determinado para fallar los temas de constitucionalidad. Yo no sé si eso es bueno o malo. Le digo que no sé si es bueno o malo porque en atención a su complejidad hay temas que requieren sin duda alguna más tiempo. Algunos por sus impactos políticos, y no me refiero a política con P minúscula, sino por su importancia para la gobernanza, pueden requerir más tiempo. También estamos muy acostumbrados a encontrar disposiciones legales que ordenan plazos que luego no se cumplen y eso termina contribuyendo al descrédito de los entes que por problemas materiales no pueden alcanzar el umbral tan alto que le plantean a veces algunas normas. Que tiene que fallar en 30 días. Pero 30 días, claro, si tuviera 18 asistentes y si tuviera 24 secretarias y tuviera una biblioteca y el internet no se cayera, de repente podría ser, pero en la real vida, como decimos los panameños, eso no siempre se puede alcanzar. Entonces las normas dicen, tienen que tener un plazo, luego no los cumples y luego un fallo muy bueno, pero resuelto 2 días después, te lo van a impugnar porque no cumpliste el plazo, etc. Bueno, haciendo esa salvedad, es verdad que uno necesita que la justicia constitucional funcione y la forma en que está actuándose ahora no cumple satisfactoriamente las expectativas que podrían tener los ciudadanos sobre ella. Y lo pongo un caso muy cercano que me dejó un poco, bueno, no me sorprendió, pero es nuevamente lo mismo de siempre. Yo tuve el privilegio de ir recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a atender un caso contra Panamá de una comunidad que reclamaba que sus derechos no habían sido debidamente atendidos. Y uno de los pilares del reclamo, no el único ciertamente, pero uno de los pilares del reclamo era que habían interpuesto un recurso para defenderse por esa lesión a sus derechos aquí en la República de Panamá y 11 años después todavía no lo habían resuelto. Entonces digo, indudablemente vamos a terminar yendo una y otra vez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si no arreglamos la administración de justicia. Y en ese punto los problemas son numerosos y tienen que ser atendidos, los económicos, los materiales, los normativos, y sin duda el tema de la resolución de los recursos y las acciones en un plazo razonable es uno que merece toda nuestra atención. Sí, otra pregunta acá. ¿Qué pasa al ser proponente de la ley inexequible al decir presidencial, el órgano judicial, y pasa a la Corte Suprema de Justicia su propio interés? Eso es muy interesante. Recientemente el órgano ejecutivo objetó el proyecto de ley de carrera judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces uno diría, chuleta, y si el Ejecutivo lo hubiera objetado por razones de inexequibilidad y la Asamblea insiste, entonces luego se lo va a presentar a la Corte y la Corte, como tiene interés en ello, va a fallar que todo es constitucional, aunque al Ejecutivo no le guste. Bueno, eso puede ser una argumentación, pero los proyectos que se presentan no son los mismos que salen. Y en ese punto también puede ocurrir a la inversa. O sea, en el escenario, desde mi perspectiva, por lo menos en esa experiencia concreta, no me cabe la menor duda que el Ejecutivo tenía la razón. Pero puede ocurrir que la mayoría de las personas piensen a la inversa. Y entonces resulta ser que la Corte salvó la ley de carrera judicial en un escenario hipotético como plantea el compañero del auditorio. Para mí eso no es un problema, pero resulta interesante, ¿no? A esta época en que estamos todos debatiendo también sobre conflictos de intereses, etcétera, en sede parlamentaria se plantean de muchas clases, pero esta es una que también resulta interesante, ¿no? Evidentemente. La Corte plantea un proyecto y el Ejecutivo lo objeta y luego la Corte es la que decide si es inexequible o no. Sí, una última pregunta. Los proyectos de leyes objetados por inexequibles por el Ejecutivo, devueltos a tercer debate a la Asamblea Nacional, aprobados por insistencia por las 2/3 partes, los 46 votos, de los diputados de la Asamblea Nacional, ¿se les puede hacer nuevas modificaciones? Esa pregunta envenenada.
Ya hay algunas experiencias sobre eso. En los tiempos de Endara hubo un fallo que creo que recogió el doctor Molino Mola en su libro referente a la hipótesis del doble veto. Y hace poco en el gobierno del señor presidente Martinelli, él también devolvió un proyecto de ley 2 veces a la Asamblea. Eso es un tema interesante que no está claramente resuelto en el derecho positivo. Se dice, sin embargo, hay una frase en la Constitución que habla de que no tendrá más remedio que sancionarlo, pero las condiciones del no tendrá más remedio para sancionarlo son que efectivamente la Asamblea haya insistido en el mismo texto. Lo que ocurre muchas veces, o lo que podría ocurrir alguna vez, es que la Asamblea le diga al órgano ejecutivo, no si se devolvió a tercer debate, si se hubiera devuelto a la Asamblea por una objeción parcial y se contempla en el segundo debate, y se le corrige algo al proyecto en el artículo que objetó el señor presidente de la República. Pero cuando vuelve al órgano ejecutivo y cotejada la modificación hecha por la Asamblea, uno encuentra que donde decía casa dice vivienda y que para el efecto del sentido jurídico de lo que se estaba objetando es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ellos cambiaron el texto, sí lo cambiaron, pero se trata de una insistencia solapada sobre el texto jurídico aprobado inicialmente. Y entonces el Ejecutivo tendría que tomar una determinación de decir, bueno, lo objeté, se supone que yo una vez que recibo por segunda vez el proyecto de ley aprobado en tercer debate, estoy obligado a sancionarlo, ¿no? O usted dice, me están tomando el pelo, no están cumpliendo con lo que dice la Constitución y se los vuelvo otra vez para atrás. Y ese problema tiene distintas soluciones. Si se tratara de un verdadero conflicto político, es decir, y aquí voy a hacer una afirmación casi que evangelizadora sobre el tema de las objeciones de inexequibilidad en tiempos donde algunas personas con razón o sin ella afirman que siempre hay un problema político detrás de las objeciones. Eso no es cierto. Las objeciones de inconveniencia o de inexequibilidad forman parte del proceso de formación de la ley, forman parte de una actividad constructiva entre dos órganos de Estado legitimados democráticamente, porque la Asamblea es el no va más de la legitimación democrática de las autoridades nacionales, pero el presidente de la República en nuestra sociedad también es fruto de la elección popular. Se trata de dos órganos del Estado establecidos democráticamente que colaboran en el esfuerzo de formación de la ley y que interactúan a través de una institución que se llama objeciones de conveniencia o objeciones de inexequibilidad. El caso emblemático del gobierno anterior, donde las objeciones fueron numerosísimas, muy relacionadas con la actividad del Tribunal Electoral, porque normalmente se trataba de creación de nuevos corregimientos, en las que no había ningún conflicto político entre la Asamblea y el Ejecutivo. Se trataba de un debate sobre la conveniencia de crear nuevos corregimientos y el gasto que implicaba crear esos corregimientos, pero no había un problema político de ninguna magnitud entre el Ejecutivo y la Asamblea que así intercambiaban criterios. Y en el caso actual, nosotros seguimos contemplando, efectivamente, que hay una variedad de proyectos que se están objetando en la modalidad de objeción exclusivamente de conveniencia y que solamente ocasionalmente ha terminado llegando a la Corte Suprema de Justicia, donde el conflicto ha sido un poco de mayor envergadura o de mayor sustancia. Pero en ese punto forma parte de la normalidad o debe formar parte de lo cotidiano que nosotros veamos objeciones a los proyectos de ley y sin que tenga nadie que rasgarse las vestiduras ni sentirse excluido, sino al contrario, se tiene una nueva oportunidad para seguir modulando el texto legal y que salga lo mejor posible. Yo he aprendido después de 20 años en la Asamblea Nacional que el texto mejor escrito es el que tiene más probabilidades de cumplirse en la práctica. Si usted hace un proyecto de ley enredado que nadie entiende o que tiene discusiones entre los actores llamados a aplicarlo sobre cuál es el sentido y el alcance de la norma, termina siendo un generador de problemas y no un solucionador.
Entonces, el hecho de que haya una cierta interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo para producir el mejor texto posible, creo que debe ser celebrado y no ser cuestionado. Es fruto de la bendición que tenemos nosotros en Panamá de vivir una sociedad democrática. Y ya no sé qué respuesta estoy dando a qué pregunta, pero lo que quería en última instancia hacer alusión era que efectivamente una asamblea podría decirle al Ejecutivo, ahí está, ya te lo cambié, y en realidad no es así. Entonces, devolverlo a la asamblea es solamente un ejercicio que sería luego objetable por parte de la asamblea de que me lo estás devolviendo 2 veces, eso no debe ser. Bueno, ¿qué va a hacer la asamblea? La asamblea tiene varias alternativas si el conflicto escala, porque si el conflicto no escala, vuelve a atender la observación y lo vuelve a sacar. Pero si el conflicto escala y la asamblea no le quiere dar trámite, siempre puede aplicar otra disposición constitucional que argumenta que el presidente de la asamblea, cuando el órgano ejecutivo no sanciona en debido tiempo un proyecto de ley, puede el presidente de la Asamblea Nacional sancionarlo él. ¿No? Eso se ha hecho en Panamá varias veces en los últimos 20 años, pero tampoco muchas veces, debo reconocerlo, porque normalmente el Ejecutivo termina sancionando los proyectos de ley. Pero eso siempre es una alternativa para la Asamblea y entonces habría que hacer otro tipo de soluciones jurídicas al problema. A veces pienso que la Asamblea quizás no opta por eso porque como la Gaceta Oficial sigue estando también bajo el Ministerio de la Presidencia, de repente creería que no se lo publicarían y generaría otro problema más. Pero los problemas actuales no están ni de cerca en esa magnitud, están en la magnitud de personas inteligentes que tienen respuestas a los problemas sociales que pueden variar un poco y que requieren sencillamente interactuar en un ámbito formal para encontrar la mejor solución a esos problemas. Nada que amerite ningún tipo de conflicto de envergadura, sencillamente ajustar los textos legales para que sean los mejores textos posibles.